Capítulo 67. Yang Hyuge estiró la mano para darle el farol que sostenía a Chui. En el interior del farol rojo ardía una llama brillante. A través de la ligera gasa de la pantalla, hacía que la gente se sintiera cálida. La mente de Chui era todavía un caos, y las palabras de Yang Hyuge que acababa de pronunciar permanecían en sus oídos. A medida que pasaba el tiempo, esa emoción desconocida invadió su pecho y su corazón. Las experiencias pasadas entre ellos dos vinieron al frente de la mente de Chui en pedazos. Cuando finalmente recobró el sentido, un farol colgaba frente a él. Las palmas de las manos de Yang Hyuge sudaban, y las luces de la ciudad iluminaban su expresión seria y la tensión de sus cejas. Estaba esperando la respuesta de Chui. La mano que normalmente sujetaba a Long Yin nunca se había sentido tan pesada. Era como si lo que tuviera en la mano no fuera un farol, sino una piedra preciosa. Después de un breve silencio, Chui extendió la mano hacia el farol. Los ojos de Yang Hyuge brillaron de repente. Cuando sus dedos tocaron el farol, Chui abrió la boca para decir algo, pero vio rayas de luz escarlata que se elevaban hacia el cielo. Todo cambió en un instante. Esos hilos de luz escarlata se entrelazaron como una red e inmediatamente envolvieron todo Yanchen. Una formación escarlata se reflejó en los ojos de Chui, despertándolo de repente. En ese momento, él y Ayan estaban en una ilusión. Aún no habían encontrado al enemigo que se ocultaba en la oscuridad. Ayan, un fuerte viento sopló en la noche, alterando la bulliciosa vida de la ciudad. Los peatones de la calle entraron en pánico y empezaron a huir en todas direcciones. Yang Hyuge ya había atraído a Long Yin, y la mirada cálida de sus ojos se volvió seria. Cuando oyó que Chui lo llamaba, inconscientemente miró hacia atrás. Hay un espíritu maligno causando caos en Yanchen. Iré a matarlo y volveré a buscarte. Antes de que pudiera terminar sus palabras de explicación, el farol en su mano fue tomado por Chui. Su corazón latió desbocado, y no pudo evitar congelarse por un momento. Sus ojos se llenaron con el rostro de Chui. Túnicas blancas y un farol rojo, los pintorescos rasgos del joven eran serios. Si te dijera que el lugar en el que estamos actualmente es una ilusión, ¿me creerías? Dijo Chui. El viento enredaba el pelo de Chui, y el tocado de plata tintineaba, pero sus orejas parecían un poco vacías, como si les faltara algo. Su ay siempre le daba una inexplicable sensación de familiaridad. Te creo. Los pensamientos de Yang Hyuge se calmaron rápidamente, pero tú y yo somos reales. ¿Cuál es la diferencia entre la llamada ilusión y la realidad? Chui se quedó atónito. Todavía quiero terminar de encender el farol contigo. Yang Hyuge estiró su mano y alisó el pelo de Chui que estaba revuelto por la brisa de la tarde. Espera a que vuelva. Unos dedos cálidos rozaron la punta de la oreja de Chui. Entonces, Chui vio como Yang Hyuge se alejaba rápidamente en dirección a Yan Chi y los demás. El cielo se volvió escarlata a medida que se acercaba el desastre. Yan, voy contigo, yo. Chui abrió la boca para llamar a Yang Hyuge, pero de repente se dio cuenta de que no podía hablar. Una barrera invisible atrapó a Chui en su lugar mientras una brillante luz blanca emanaba de su cintura. Era el aura del pergamino que revierte el mundo que Chui había llevado consigo antes de salir. En ese momento, fuertes vientos rodaron por Yanchen, apagando incontables luces. Cientos de espíritus malignos se condensaron desde la formación. Tras caer en Yanchen, 6 nubes de malignos surgieron de los 6 puntos de la formación y atacaron en dirección a Chui. En ese momento, muchos cultivadores del Valle del Rey de la Medicina emergieron de entre la multitud. Se alinearon uno a uno y rodearon a Chui para defenderse. La familia Yan también estaba a la defensiva. Yang Hyuge balanceó a Long Yin y cortó a los espíritus malignos transformados por el I maligno. Cuando fueron destruidos, la forma de un zorro se reveló en el suelo. Todo el mundo estaba ocupado, excepto Chui, que estaba atrapado dentro de una barrera invisible. Parecía haberse convertido en un espectador en esta batalla. Justo cuando Chui estaba tratando de encontrar una manera de salir de la barrera, una extraña voz sonó de repente delante de él. Jeje, he encontrado la debilidad de Yang Hyuge. La persona que venía tenía la cara muy dañada. Parecía que tenía que romper varias capas de defensa antes de poder alcanzar a Chui. Sorprendentemente no había nada detrás de su cara. Estaba en blanco. Tal vez no debería llamarse persona. Chui frunció el ceño y tomó posición de combate. Dentro de la ilusión, ya había roto los grilletes de su corazón y realizado su intención de espada. No carecía de la capacidad de protegerse.
la persona estiró una mano delgada. Sus dedos se convirtieron rápidamente en garras mientras se clavaban en el pecho de Chui y en un ángulo extraño. Voy a matarte. Había más y más grietas en su cara, hasta que finalmente se hizo añicos y se convirtió en un muñeco sin rostro. En ese momento, la barrera que rodeaba a Chui estalló con una fuerte luz blanca. El pergamino empezó a desplegarse espontáneamente, envolviendo a Chui en él y bloqueándole la garra. Las escenas circundantes empezaron a difuminarse y el poder de la ilusión se hizo tembloroso mientras el pergamino que revierte el mundo se desplegaba. ¡Ay! Entre las sombras parpadeantes, Chui oyó la voz de Yang Hyuge y vio su figura corriendo hacia él. El pergamino que revierte el mundo estaba completamente abierto. En ese momento, el tiempo y el espacio se estancaron, y una poderosa fuerza envolvió a Chui. En este pergamino sin palabras, empezaron a aparecer runas doradas una tras otra, convirtiéndose en caracteres antiguos ante los ojos de Chui. Volumen 1. Chui, el heredero del Valle del Rey de la Medicina, viajó de adulto y conoció a Yang Hyuge, el joven maestro de la familia Yan, a las afueras de Yanchen para eliminar espíritus malignos. Ambos se conocieron y se enamoraron, expresando sus sentimientos mutuos con los faroles de Yanchen. Después de eso, el Valle del Rey de la Medicina y la familia Yan unieron sus fuerzas para erradicar por completo los espíritus malignos del reino Yunin, y el espíritu maligno Guilla fue asesinado por la espada de Yang Hyuge. Final, Guilla cae, el mundo está en paz. Las runas doradas se entrelazaron en los ojos de Chui, recordándole la vez que vio la trama cuando murió repentinamente. Antes de que Chui pudiera sobresaltarse demasiado, vio como las runas doradas del pergamino eran desgarradas por una garra negra ilusoria. Las runas escarlatas surgieron, sustituyendo a las runas doradas originales mientras formaban de nuevo caracteres antiguos. Volumen 1. Revisado. El clan del zorro de 9 colas tiene la habilidad de predecir los secretos del cielo. El antiguo líder del clan quería cambiar el destino de su hija. Fue hechizado por Guilla y fue al Valle Divino, robó el cuerpo del árbol sagrado y se lo dio a su hija, Lin Kongwu, en un intento de cambiar su destino de ser una medio humana, medio yao sin talento. Después de que Guilla lo poseyera, Guilla se enteró de la profecía anterior y de su caída. Entonces, engañó a Uhyu, el actual líder del clan del zorro, y le pidió ayuda para eliminar a los herederos del Valle del Rey de la Medicina y a la familia Yan. Uhyu no sabía que el alma del anterior líder había sido erosionada por Guilla. En aras de conseguir justicia para su clan Yao, accedió a la petición de Guilla. El clan Yao tendió una emboscada en Yancheng, y el heredero del Valle del Rey de la Medicina murió. Cuando el texto escarlata formó las palabras "el heredero del Valle del Rey de la Medicina murió", se había ralentizado considerablemente, como si hubiera encontrado una enorme resistencia. Efectivamente, justo cuando la palabra fin estaba a punto de aparecer, otra fuerza de vitalidad surgió del antiguo pergamino, sustituyendo a las runas escarlatas mientras seguía escribiendo. El árbol sagrado quedó impresionado y le dio a Chui el pergamino que revierte el mundo, para que lo bendijera cuando alcanzara la mayoría de edad. El maestro del valle recibió la inspiración del árbol sagrado y ocultó la identidad de Chui para evitar que Guilla descubriera alguna pista. Guilla centró entonces su atención en Yang Hyuge, que había nacido con huesos inmortales. Sin embargo, Yang Hyuge y Chui se hicieron amigos, lo que llevó a Guilla a pensar que Chui era la debilidad de Yang Hyuge y quería matarlo. Hay que revisar el final del pergamino que revierte el mundo. Se abre el segundo volumen. Al ver esto, el pergamino que revierte el mundo empezó a cerrarse de repente, y los personajes ya no saltaron. Al mismo tiempo, la ilusión de Yanchen frente a Chui desapareció por completo, reemplazada por otra escena. Esto también era una ilusión. Estaba dentro de una cueva, cubierta de capas de hielo que se habían condensado tras miles de años, en medio de la cual yacía un ataúd de cristal. El ataúd estaba hecho de excelentes materiales y estaba colocado en el centro de una gran matriz de reunión espiritual. La energía espiritual se reunió desde todas las direcciones para apoyar continuamente a la persona en el ataúd. La persona dentro del ataúd de cristal no era otro que el propio Chui. Este fue el final que vio en su sueño. Después de su muerte, Yang Hyuge buscó todos los elixires de resurrección del mundo, con la esperanza de devolverle a la vida, pero fracasó. Cayó en la locura y murió sin sentido. Solo pensar en esto hizo que una tristeza indescriptible se extendiera desde el corazón de Chui. Acababa de salir de la ilusión de los faroles en Yanchen. Antes de tener la oportunidad de encender los faroles con Ayan, fue arrastrado a una ilusión que mostraba la conclusión de su vida anterior en un abrir y cerrar de ojos. El pergamino que revierte el mundo permaneció junto a Chui. Con el pergamino enrollado de nuevo,
La barrera que aislaba a Chui desapareció lentamente, dejando que su alma se fundiera en la ilusión. En ese momento, se oyeron pasos apresurados fuera de la cueva. Yang Hyuge vestía una túnica negra y dorada, con una mirada severa en su rostro. Un miasma venenoso permanecía en el dobladillo de sus ropas. Parecía que acababa de regresar a toda prisa de un bosque venenoso en busca de medicinas. Cuando vio el ataúd de cristal en la cueva, la expresión de Yang Hyuge se calentó gradualmente, y sus ojos dorados oscuros se volvieron amables. «Ay, he venido a verte. Hoy he encontrado una flor para ti. Si te despiertas, creo que te gustará mucho». Se acercó y tocó suavemente el ataúd de cristal con sus dedos, como si pudiera tocar a la persona que dormía dentro con este movimiento. En la muñeca de Yang Hyuge, los patrones del demonio del corazón crecieron como malas hierbas, enrollándose a lo largo de las venas de su corazón. Yang Hyuge no lo notó. Después de la muerte de Chui, las marcas del demonio del corazón en sus palmas nunca se desvanecieron. No lo sabía cuando era joven, pero solo después de perderlo se dio cuenta de que no había nadie en el mundo como Ai que pudiera influir en sus sentimientos. Colocando suavemente la flor de resurrección Hyojou junto al ataúd, Yang Hyuge observó los cambios de la persona que había dentro sin pestañear. Preservado por el ataúd de cristal, los rasgos de Chui seguían frescos, como si realmente acabara de dormirse. En el silencio, la flor de la resurrección de Hyojou floreció y luego se marchitó, desapareciendo frente al ataúd de cristal. Una obsesión sin fin envolvió a Yang Hyuge, y sus demonios internos ya no pudieron ser reprimidos. «Pronto podré acompañar a Ai», susurró, la paranoia llenando sus ojos. «Si no podemos vivir juntos, moriremos juntos». ¿Cómo podría algo como la vida y la muerte separarnos a ti y a mí? Patrones demoníacos se extendieron por el cuerpo de Yang Hyuge mientras estaba completamente atrapado dentro de la ilusión de los demonios de su corazón. En este momento, un huésped no invitado apareció fuera de la cueva. Él parecía ordinario, pero su cuerpo era como un mosaico de articulaciones, moviéndose constantemente. Un oscuro y maligno le envolvía y sus ojos oscuros parpadeaban con llamas espirituales, pareciendo extraños. «Seguro, después de matar tu debilidad, puedes ser derrotado con solo un poco de esfuerzo. ¿Y qué si naciste con huesos inmortales? Tu suerte será la mía a partir de ahora». Una voz ronca resonó en la silenciosa cueva, y el maligno emergió de su cuerpo, surgiendo en dirección a Yang Hyuge, amenazando con devorarlo entero. «Van». En ese momento, el repentino sonido del ataúd de cristal al abrirse rompió el silencio. Yi Ya, que controlaba la marioneta, dejó de moverse de repente. Miró a su alrededor con incredulidad y descubrió que el ataúd de cristal de la cueva se había abierto de un empujón. ¿Cómo podía volver a la vida una persona a la que había maldecido hasta la muerte? Con horror, vio como una mano blanca y delgada se extendía desde el ataúd y se agarraba a los bordes, utilizando sus 5 dedos para sostener su cuerpo fuera del ataúd. El pelo de la persona que estaba dentro del ataúd estaba revuelto, y sus ropas eran de la seda y el satén más lujosos. Si no fuera por la frialdad de aquellos ojos verde esmeralda, la persona del ataúd habría parecido que acababa de despertar de un sueño. «¿Tú? ¿Cómo puedes estar vivo?» Esa flor de resurrección Hyojou era obviamente falsa. Eso era una trampa tendida por ella personalmente, con el fin de matar completamente a Yang Hyuge. Yi Ya gritó, su voz ronca resonó por toda la cueva, incapaz de creer en la resurrección de Chui. ¿En qué se equivocó? No, es inútil aunque resucites. Yang Hyuge ya se ha vuelto loco. Pronto será atacado por sus demonios del corazón y morirá. Un fuerte «sching» cortó el aire. Una espada invisible se dirigió hacia Yi Ya. Esta torció la cabeza por reflejo, en un ángulo difícil de conseguir para la gente corriente. Al final, la afilada energía de la espada cortó la piel de la comisura de la boca de Yi Ya, dejando una herida larga y estrecha. Las cosas aún no habían terminado. El poder espiritual de la energía de la espada parecía ser capaz de suprimir el maligno de su cuerpo, haciendo que su aura cayera en picado. Yi Ya sintió miedo en ese momento. Esta vez, la persona que desenvainaba su espada contra él no era Yang Hyuge, sino un cultivador al que nunca había prestado mucha atención. ¿Cómo eres capaz de suprimirme? ¿Por qué has resucitado? ¿Quién eres? Desde que se abrió el ataúd de cristal, Yi Ya había tenido un mal presentimiento. Se quedó mirando al hombre en el ataúd, como si examinara su propio destino. Chui tomó algún tiempo para integrarse completamente en el cuerpo de la ilusión. Cuando recuperó la conciencia y los 5 sentidos, se encontró con esta escena. Su haya no debía tener el mismo final que su vida anterior.
Su intención de espada se condensó en su mano y Chui miró con indiferencia a la cosa que no era ni humano ni fantasma. Cállate. ¿Eres digno de heredar su destino? Debido a la espada de Chui, la matriz de recogida de espíritus en la cueva estaba funcionando salvajemente. El poder espiritual se reunía desde todas las direcciones, haciendo que la estrecha cueva se sintiera extremadamente opresiva. Esta era una cueva hecha de miles de años de capas de hielo. Además de la excelente conservación del ataúd de cristal, también era difícil escapar de ella. Después de ver el poder espiritual de Chui, Guilla finalmente comprendió de dónde provenía su inquietud. Eres el heredero del árbol sagrado. Tú eres el enemigo que me detiene. Tener la capacidad de eliminar el maligno y activar la energía espiritual del árbol sagrado era su verdadero némesis. La espada sin pretensiones se lanzó hacia la cabeza de Guilla, dejándolo sin escapatoria. Este cuerpo era un sustituto. No importaba si moría. Lo que podía matarla era la intención de la espada sin pretensiones, que podía atravesar el karma del mundo. El sonido de los hilos de la marioneta rompiéndose sonó uno tras otro en los oídos de Guilla. Su avatar se cortó por la mitad y, al mismo tiempo, todos los avatares conectados a los hilos de la marioneta se separaron por completo de su cuerpo principal. El poder espiritual del árbol sagrado lo abrumó mientras el hombre que tenía delante hablaba con frialdad. He venido aquí solo para matarte. Capítulo 68. El sustituto de Guilla se convirtió en polvo, y el oscuro y maligno se desvaneció, como si se hubieran roto unos grilletes. El pergamino que revierte el mundo volvió a extenderse frente a Chui, con nuevas runas danzando sobre él. Sin embargo, en ese momento, Chui no tenía intención de mirar las palabras escritas en el pergamino. Contuvo su aura feroz y caminó hacia la figura junto al ataúd de cristal. Yan, la condición de Yang Hyuge era muy mala. Después del ataque de su demonio del corazón, casi todo su cuerpo estaba cubierto de horribles patrones demoníacos. Sus ojos dorados oscuros estaban fríos y vacíos, y su conciencia estaba atrapada en una ilusión. Tomando su método de cultivo médico al extremo, Chui intentó transferir todo su poder espiritual a Yang Hyuge. Sin embargo, fue inútil. Una barrera invisible separaba a Chui de Yang Hyuge, igual que en Yanchen. Chui frunció los labios y miró en dirección al pergamino. Volumen 2. El antiguo jefe del clan Yao intentó cambiar el destino de su hija, pero su alma fue contaminada por Guilla y utilizada para robar el cuerpo del árbol sagrado. Por lo tanto, Guilla pudo predecir su resultado con antelación. Conspiró para que su familia abriera el pabellón de ascensión inmortal con el pretexto de ascender al cielo. Invocó a los espíritus malignos para que contaminaran el pabellón de la ascensión inmortal y destruyeran el árbol sagrado. El maestro del Valle del Rey de la Medicina se sacrificó para evitar este desastre, pero el valle se cerró y quedó en silencio. Para proteger al heredero, Chui fue enviado a un reino inferior en busca de refugio. De acuerdo con las expectativas del maestro del valle, Chui crecería como un cultivador ordinario y viviría una vida estable. Después de la caída del Valle del Rey de la Medicina, la familia Yan tomó el relevo y suprimió los espíritus malignos. Yang Hyuge nació con huesos inmortales, pero la reacción del maligno afectó a sus 7 emociones. Desesperado, el jefe de la familia Yan lo envió al mismo reino que Chui para recuperarse. El hecho de que la gente del Valle del Rey de la Medicina pudiera eliminar el maligno era un secreto que solo conocía el jefe de la familia Yan. Sin embargo, tenía un acuerdo con el antiguo maestro del Valle para mantener este asunto en secreto. Con el tiempo, Yang Hyuge fue capaz de recuperar sus 7 emociones, pero todas se originaron en Chui. No se sabía cuándo empezó, pero sus emociones crecían más y más. Guilla encontró la debilidad de Yang Hyuge y maldijo a Chui hasta la muerte. Yang Hyuge alimentó demonios del corazón mientras buscaba elixires de resurrección por todo el mundo. Al final, fracasó y murió por la reacción de sus demonios del corazón. Guilla aprovechó entonces la oportunidad para robar los huesos inmortales y la suerte de Yang Hyuge. Este fue el final completo de su vida anterior. De principio a fin, él, Chui, solo actuó como una persona ordinaria una vez en la historia. No sabía nada del destino de Yang Hyuge, ni de su experiencia vital. Podría haber sido un cultivador ordinario, siempre y cuando estuviera con Yan. Habría crecido con él, cultivado con él, y lo habría acompañado hasta la cima de su cultivo. En nuestro tiempo libre, habríamos contemplado la luna, admirado las flores y enviado faroles. Cuando estuviéramos ocupados, nos levantaríamos temprano por la mañana para practicar juntos con la espada. Seríamos muy ordinarios, pero felices, pero no dejarás que eso ocurra.
Chui bajó los ojos, su mirada se posó en el pergamino. Su tono era muy tranquilo y serio. Me arrastraste estas ilusiones y me hiciste comprender todas las causas y consecuencias. Debería agradecértelo, pero ¿por qué no me dejas en paz? ¿Qué quieres de mí? El pergamino que revierte el mundo irradiaba una brillante luz blanca, y los alrededores de Chui estaban cubiertos por los caracteres dorados escritos en el pergamino, a partir de los cuales se construyó una barrera invisible. Hasta que el final fuera escrito, permanecerían allí. En Yancheng, Yang Hyuge dijo que volvería para enviar faroles con Chui. Frente al ataúd de cristal, Yang Hyuge fue atacado por los demonios de su corazón y estuvo al borde de la muerte. Pero tú y yo somos reales. ¿Cuál es la diferencia entre la llamada ilusión y la realidad? Las palabras que Yang Hyuge le había dicho en Yancheng aún permanecían en la mente de Chui. Él y Yang Hyuge eran reales. Tenían un pasado compartido y experimentaron las emociones que trajo. ¿Cómo podían simplemente decir, esto es una ilusión o no es real? Por lo tanto, si se trataba de cualquiera de los volúmenes del pergamino que revierte el mundo, ambos eran reales. Quiero enviar faroles con Ayan. También quiero que sepa que el elixir de resurrección funcionó. El silencio fue roto por Chui susurrando para sí mismo. La única oportunidad que tenía era ahora. Tenía que acorralar a Guilla y matarlo. Sintiendo el cambio en el estado de ánimo de Chui, la ilusión circundante comenzó gradualmente a desvanecerse. Su conciencia se retiró de la ilusión del pergamino que revierte el mundo y estaba a punto de volver a la realidad. En esta coyuntura, Chui se encontró de repente con un problema. Renacimiento. El argumento de esta vida tenía muchas similitudes con su vida anterior. Aunque algunos detalles habían cambiado debido a su renacimiento, la dirección general seguía siendo la misma. Por ejemplo, la marioneta diseñada para matar a Yang Hyuge en el reino secreto Yunxi y la extraña marioneta de seda. Esta vez, el incidente en Kyochen también estaba relacionado con este Guilla. Utilizó todos los medios disponibles para crear una ilusión, con un propósito evidente. Además, en esta coyuntura crítica, intervino el pergamino que revierte el mundo. Las acciones de Guilla fueron una parte clave de la historia. Guilla descubrió que Chui era la debilidad de Yang Hyuge y planeó maldecirlo hasta la muerte. Si esto era solo una fantasía de Yang Hyuge, y estaba relacionado con Chui, no sería difícil para Guilla descubrirlo. Afortunadamente, el pergamino que revierte el mundo interfirió con la ilusión. Convirtió la fantasía de una sola persona en una ilusión multipersonal, dando incluso a Guilla un papel dentro de la ilusión. Una vez rota la ilusión, no sería capaz de obtener ninguna información útil. Sus pensamientos y su conciencia volvieron a la realidad y los 5 sentidos de Chui regresaron. En ese momento, dejó de pensar en Guilla. Desde el momento en que abrió los ojos, solo se centró en la persona que tenía delante. Yang Hyuge abrió sus ojos dorados oscuros que gradualmente recuperaban su vitalidad. No había patrones demoníacos en su apuesto rostro, y su figura era alta y recta bajo la luz de la luna. Chui no podía apartar la mirada. La imagen de Yen Yoga en la ilusión aparecía repetidamente en su mente, superponiéndose a la realidad. Yang Hyuge estaba saliendo de la ilusión, y su conciencia se recuperó gradualmente. ¡Ay! Una dirección familiar sonó frente a él, y los ojos de Chui se movieron ligeramente. Parece que he estado en una ilusión hace un momento, pero no puedo recordar lo que vi en el mundo del demonio del corazón, porque la ilusión en la que entraste no era la de un demonio del corazón, sino una creada por el pergamino que revierte el mundo, mientras ella esté bien. Chui miró su expresión y enfatizó, siempre y cuando tú estés bien. Yang Hyuge bajó la cabeza y abrió la boca para hablar. De repente hizo una pausa y miró la cara de Chui. Por alguna razón, su corazón palpitaba extrañamente, como si hubiera algunas emociones persistentes de la ilusión que todavía le estaban afectando. ¿Qué ocurre? Chui le preguntó. No es nada. Las palabras de Yang Hyuge eran vagas, pero sus ojos miraron tranquilamente la punta de la oreja de Chui. Después de ver el adorno de mariposa de plata, sintió una sensación de satisfacción en su corazón. Este era su Ai. Yang Hyuge se dijo estas palabras en silencio, como confirmando algo. Capítulo 69. Desde que Yang Hyuge despertó de la ilusión, los otros miembros de la familia Yan también habían recuperado gradualmente la conciencia. Los discípulos de la secta Bodhi estaban ayudando a deshacerse de la influencia de la ilusión, para evitar el problema de formar demonios del corazón en el futuro. Después de pasar más de medio mes dentro de la ilusión, resultó que solo había pasado una hora en Kyochen. Después de que Chusidi entrara en la ilusión para ayudar al primer Sixion,
Kyochen volvió de ser una ciudad de oro a su aspecto original, y los cultivadores que estaban causando problemas en la ciudad desaparecieron. En cuanto a la forja de refinado, esa zona se convirtió en un agujero vacío. Hace un momento, Liu Xixian usó su poder espiritual para repararla, dijo Luo Guzi mientras se rascaba la cabeza, antes de volverse hacia Yang Hyuge y decir: Primer Xixian, cuando caíste en la ilusión, enviamos un mensaje al jefe de la secta. Dijo que si no te despertabas en 2 horas, vendría personalmente a Kyochen. Tendrás que enviarle un mensaje para hacerle saber que estás despierto. De acuerdo, lo entiendo. Yang Hyuge asintió. No tenía ninguna impresión de la ilusión esta vez, y todavía tenía muchas dudas en su corazón. Sin embargo, todavía había muchas cosas en la secta Tianxuan que necesitaban ser tratadas, así que no tenía tiempo para seguir preguntando a Chui sobre la ilusión. Y Chui, cuando Yang Hyuge giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los brillantes ojos verdes del cultivador médico. No sabía si era su imaginación, pero sentía que desde que había salido de la ilusión, Ai lo miraba más a menudo que antes. El humor de Yang Hyuge inexplicablemente mejoró. La ilusión no debía ser tan mala. Más tarde, Yang Hyuge envió un mensaje al jefe de la secta para ponerlo al día sobre la situación en Kyochen. Los discípulos de la secta Bodhi seguían trabajando para aliviar las secuelas de las personas afectadas por la ilusión. El mantra del corazón puro de los discípulos budistas era muy eficaz y la gente de Kyochen se recuperaba poco a poco de su entumecimiento y escapaba de las trampas de las ilusiones. Todo iba por buen camino. En ese momento, el cielo se iluminaba a medida que se acercaba el amanecer. La noche se convertía en día y los primeros indicios del sol matutino aparecían en el horizonte. Una tenue luz caía de las nubes sobre las murallas de Kyochen. Al desaparecer la ilusión, la ciudad se despojó de su falso abrigo dorado, revelando sus originales ladrillos azules y tejas negras. Frente a la luz de la mañana, reinaba la tranquilidad y la paz. Chui estaba de pie en el borde de la ciudad, mirando tranquilamente la ocupada figura de Yang Hyuge, pensando en lo que debía hacer a continuación. Después de salir de la ilusión que le había mostrado el pergamino que revierte el mundo, muchas de sus dudas anteriores tenían ahora respuesta. Los cambios en la historia eran inevitables, y nadie sabía lo que ocurriría en el futuro. El pergamino que revierte el mundo interfería en las predicciones de Yi Ya. Yi Ya desconocía el destino de Chui, y Chui ignoraba el paradero de Yi Ya. De lo único que estaba seguro era de que Yi Ya tenía como objetivo a Yang Hyuge, creyendo que Yang Hyuge, que había nacido con huesos inmortales, era su mayor enemigo. Y así fue también como se dio cuenta de Chui, porque Chui era muy importante para Yang Hyuge, convirtiéndolo en su debilidad. Su mente se agitó, y finalmente sus pensamientos se aclararon. Esta vez, no permitiría convertirse en la debilidad de Yang Hyuge. Al mismo tiempo, encontraría a Yi Ya y corregiría este mal final que se había repetido muchas veces. Cuando Chui se decidió, la luz dorada del sol de la mañana que salía por el este cayó sobre él, proyectando una sombra esbelta y hermosa sobre las baldosas de piedra azul. Detrás de él, donde caía su sombra, Yang Hyuge se detuvo. El jefe de la secta nos pidió que regresáramos de Kyochen lo antes posible. Otras pequeñas fuerzas asociadas a la secta Tianxuan han tenido muchos problemas últimamente. De acuerdo. Chui asintió y caminó hacia Yang Hyuge. Esta vez, cuando fueron a Kyochen, la secta Tianxuan envió a sus discípulos de élite. Si hubiera algún otro asunto, sería difícil tratar con ellos. ¡Ay! Yang Hyuge lo llamó de repente. ¿Qué ocurre? ¿Qué viste antes dentro de mi ilusión? Chui parecía un poco aturdido. La imagen de Yang Hyuge sosteniendo un farol bajo las tenues luces de la ciudad por la noche apareció en su mente. Suprimió estos pensamientos inmediatamente y respondió: vi a una persona que quería hacerte daño. Quizás no debería llamarlo persona. Era más como una cáscara vacía y sin alma llena de maligno. Añadió Chui, ocultando el asunto de los faroles. Chui transmitió el asunto de Yi Ya a Yang Hyuge. La expresión de Yang Hyuge se volvió cada vez más solemne. Sus ojos parecían un poco aturdidos, y quién sabía lo que estaba recordando. Dijo suavemente: entiendo. Si te encuentras con una cosa así en la realidad, asegúrate de mantenerte alejado. Sería muy peligroso. Los espíritus malignos contaminaban las almas de los cultivadores y esos cultivadores contaminados acababan convirtiéndose ellos mismos en espíritus malignos. En esencia, el maligno era lo mismo que los espíritus malignos, pero el maligno no tenía voluntad propia mientras que un espíritu maligno sí. Bien, es lo mismo para Heian.
no te acerques demasiado, dijo Chui. Yang Hyuge, tenía un estatus especial. Era responsabilidad de la familia Yan matar a los espíritus malignos. Era imposible para él permanecer demasiado lejos de ellos, pero no podía decirle esto a Chui. Encontrándose con la mirada preocupada de Chui, Yang Hyuge abrió la boca para decir, tendré cuidado. Para no indagar demasiado en este tema, Yang Hyuge desvió un poco la mirada. Después de que regresemos a la secta, Yan Chi empezará a refinar el espacio Giesi para ti. Vive en el pueblo al pie de la montaña cerca de la secta Tianxuan. Puedes acudir a él si necesitas algo. El asunto de refinar el espacio Giesi era algo que había mencionado hace un tiempo. Sin embargo, desde que sacó este asunto ahora, Chui se hizo muy consciente del significado oculto en las palabras de Yang Hyuge. ¿Qué hay de ti, Yan? En esta coyuntura, no era apropiado para él usar la excusa de salir a completar una tarea, así que Yang Hyuge fue franco, tengo que ir a casa pronto. Hay algunas cosas que necesito volver a tratar. La familia Yan. En el reino Junin, los ojos de Chui se movieron ligeramente. ¿Cuándo volverás? No debería tomar más de unos días, medio mes como mucho. Cruzando dos reinos y lidiando con el ritual de la familia Yan, usualmente solo tomaba medio mes para que Yang Hyuge regresara. De acuerdo. ¿No regresará Yan Chi contigo? Como discípulo directo de la familia Yan, si Yan Chi se quedaba en el reino Yuno, el problema con el que tenía que lidiar Yang Hyuge no debería ser demasiado grande. Chui adivinó, él no tiene que volver. Es muy problemático ir y venir, así que se quedará cerca de la secta Tianxuan. Si algo inesperado ocurría en el reino Yunua, Yan Chi podría ayudar a lidiar con ello. Vámonos. Tenemos que prepararnos para volver a la secta Tianxuan. Pasara lo que pasara, Yang Hyuge planeaba enviar a salvo a Chui de vuelta a la secta Tianxuan antes de regresar a la familia Yan. Long Jin percibió sus intenciones y se expandió, moviéndose para detenerse a los pies de Chui. Obviamente, estaba muy familiarizado con el plan de Yang Hyuge de tomar a Chui para volar con su espada. Algunos hábitos ya habían sido profundamente arraigados en su médula ósea, pero la persona involucrada ni siquiera era consciente de ello en ese momento. Chui levantó el pie y se colocó sobre Long Jin y frotó suavemente la empuñadura de Yi Jin en su cintura. A diferencia de la ilusión, esta espada era real. Ella y Long Jin fueron una vez la misma espada. Se la había dado el propio Yang Hyuge. No importaba en qué reencarnación, el encuentro entre ellos siempre sería así. Después de despedirse de los discípulos de la secta Boti, los discípulos de la secta Tianxuan volaron de vuelta a la secta en sus espadas. Entre los miembros de la familia Yan, solo Yan Chi eligió seguir a los discípulos de la secta Tianxuan. Los otros 4 guardias secretos dijeron que querían volver primero con la familia Yan. Habiendo encontrado un extraño espíritu maligno en Kyochen de esta vez, la familia Yan definitivamente estaría más vigilante. Solo que no sabía dónde se escondía Yi Ya, el cerebro detrás de todo esto. Reino Junin. Pabellón Junson de la familia Ling. El crepúsculo trajo la oscuridad a la noche. El sol poniente brillaba a través de las ventanas, cubriendo todo el pabellón con la luz del crepúsculo. ¡Boom! En la silenciosa sala, se oyó el repentino sonido de algo derrumbándose. Había una espléndida ciudad dorada dispuesta en el centro de la mesa. Fue esta ciudad dorada la que empezó a derrumbarse desde abajo, haciendo que las marionetas de su interior corrieran despavoridas. Sentada frente a la mesa, Lin Kong-wu levantó los dedos, con los ojos en blanco y desenfocados, como si hubiera perdido el alma. Clic. El hilo de seda que envolvía su dedo índice se rompió en ese momento y cortó la conexión con la marioneta. La mitad restante del hilo de la marioneta estranguló fuertemente su dedo, dejando en él una fina marca roja que casi empezaba a sangrar. Lin Kong-wu parpadeó y la luz de sus pupilas se movió ligeramente mientras empezaba a recobrar el conocimiento. Clic. 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 El sonido de más hilos rompiéndose apareció de nuevo, esta vez más violento que el anterior. Excepto el hilo atado a su dedo anular a lo largo de la vena del corazón, todos los demás hilos estaban rotos. Una a una, las muñecas escaparon a su control y cayeron al suelo con la ciudad derrumbada. Sus cuerpos se hicieron pedazos. Una sangre roja y brillante se esparció por el suelo y la impecable túnica de gasa blanca de la muchacha se manchó de sangre. Lin Kong-wu abrió los labios, pero su voz ya no era tan etérea como la de una oropéndola, sino extremadamente ronca y extraña, casi como un rugido. Junto a la muchacha, una marioneta igual a ella se esforzaba por escapar de los restos de la ciudad dorada derrumbada. Esta marioneta luchaba con todas sus fuerzas.
Era la que estaba en mejor estado de todas las marionetas. Al menos no se cayó del escenario y se hizo pedazos. Corrió hacia las puertas de la ciudad entre los escombros. Le faltaba poco para escapar del escenario. Sin embargo, una delicada mano blanca la agarró por dentro, sujetándola antes de cerrar los dedos con fuerza. ¡Crack! Un crujido sonó, incluso contra el fondo de la ciudad que se derrumbaba. Este sonido era particularmente fuerte. La niña aplastó las articulaciones de la muñeca con sus propias manos. La marioneta ya no podía caminar. Cayó al borde del escenario como un cometa roto. Sus manos estaban a 1 centímetro del borde. Si solo hubiera dado un paso más rápido, un paso más y podría escapar de este lugar. Pero, por desgracia, no tuvo éxito esta vez. Eres una maldita ingenua. Casi arruinas años de mi duro trabajo. La chica miró fijamente a la muñeca, abriendo y cerrando la boca mientras susurraba extrañamente. Para compensarme por esta pérdida, tendrás que representar otra obra para mí. Cuando una persona sube al escenario, otra debe salir y tomar una reverencia. Lin Kong-wu, tras la muerte de tu madre, fuiste tú quien decidió subir al escenario. Ahora, es tu turno de bajar. ¿Qué te parece? Al tomar prestado el cuerpo del árbol sagrado, te has convertido en un cultivador en la etapa mahayana. Tu talento ha cambiado y ya no tienes que sufrir por tener un talento mediocre. Te has ganado el respeto de tu clan durante muchos años. Es natural que pagues esta deuda. En el escenario, tras escuchar las palabras de la chica, la tristeza en el rostro de la muñeca se hizo aún más intensa, y la luz de sus ojos se desvaneció poco a poco. Al igual que el sol poniente al otro lado de la ventana, su brillo acabó siendo engullido por la oscura noche. Reino Junin. El abismo de los 10.000 demonios. Desde la última vez que el alma de Wu-Hyu viajó al Reino Junin, había consumido mucho poder espiritual y necesitó pasar 3 meses en reclusión para recuperarse. Sucedió que Jun Jian Miao, el cultivador humano del Reino Juno contratado con su clon, también estaba en reclusión. Wu-Hyu transfirió su alma de vuelta a su cuerpo en el Reino Junin para poder informar a la gran anciana de su clan Yao sobre el cuerpo puro y preguntarle si este cuerpo puro era el que estaba buscando para revivir el árbol sagrado. No había necesidad de retrasar un asunto tan importante. Después de recuperarse, Wu-Hyu fue inmediatamente a visitar a la gran anciana de su clan Yao. Al igual que Wu-Hyu, esta gran anciana pertenecía a la línea de sangre del clan del zorro de 9 colas, y fue una vez la líder del clan Yao. Más tarde, debido a que se enamoró de un cultivador humano, se enfrentó a la oposición de los otros Yao, que pensaban que estaba siendo irresponsable como líder del clan Yao. Así que, bajo mucha presión, la anterior líder abdicó y Wu-Hyu, que también era un zorro de 9 colas de sangre pura, la sucedió como líder. Más tarde, la anterior líder del clan Yao cortó lazos con el cultivador humano y regresó al clan Yao. Como poseía tanto una fuerza excelente como una sabiduría extraordinaria, fue ascendida a gran anciana del clan Yao y había encontrado su lugar. En cuanto a Wu-Hyu, estaba naturalmente dispuesto a confiar en esta gran anciana del mismo clan. Cuando era joven, Wu-Hyu consultaba a menudo a la antigua líder para pedirle consejo con la mirada. La antigua líder era una mujer de temperamento gentil y sabía escuchar, casi como una madre. Se decía que una vez tuvo un hijo, pero tras separarse de aquel cultivador humano, también lo abandonó. Desde entonces, la personalidad de la antigua líder cambió ligeramente, pero cuando la gente experimentaba grandes alegrías o penas, su temperamento sufría cambios repentinos, por no hablar de los miembros del clan Yao, con sus emociones directas y puras. Este cambio era muy razonable. Toc, toc, toc. Wu-Hyu se paró frente a la casa de madera y llamó a la puerta 3 veces. ¿Quién es? Una voz tranquila vino del interior de la casa. Este Junior, Wu-Hyu, ha venido a visitarla, señora. Frente a la antigua líder, la actitud de Wu-Hyu era muy respetuosa. Nunca la trataría irrespetuosamente solo por ser el nuevo líder. Al oír la voz de Wu-Hyu, una respuesta tranquila llegó desde el interior de la habitación. No tiene que ser tan cortés, líder. Por favor, pase. Aunque dijo estas palabras, la persona de la casa no tenía intención de acercarse a la puerta para saludarle. Estaba sentada frente a su escritorio, con un antiguo pergamino extendido frente a ella. Parecía que estaba leyendo. Wu-Hyu estaba acostumbrado a esta escena. Desde que regresó para convertirse en la gran anciana del clan Yao, Wu-Hyu había visitado a la antigua líder muchas veces y casi siempre estaba leyendo los libros antiguos de su clan. Me pregunto qué querrá el líder de mí. Ella preguntó. Es así, la última vez,
Escuché que predijiste que el árbol sagrado se marchitaría y causaría un gran desastre para nuestro clan Yao. Hugh declaró el propósito de su visita. Sí. Ella habló concisamente, pero el tema de la conversación sacó sus ojos del antiguo pergamino para mirar a Hugh. A la luz de las velas en la casa de madera, Hugh pudo ver claramente la situación actual de la gran anciana. Parecía mucho más vieja que la última vez que la vio. Esto no era una buena señal. La esperanza de vida de la raza Yao era mayor que la de los humanos. Incluso cuando eran de mediana edad o ancianos, no había signos de envejecimiento. A menos que su fin se acercara y estuviera a punto de morir, empezaría a desvanecerse gradualmente como una vela quemada y empezaría a mostrar su edad. Al ver esto, Hugh hizo una pausa y preguntó algo preocupado: ¿Cómo está tu salud últimamente? Si es necesario, puedes ir al pabellón del tesoro del clan Yao para conseguir algunos objetos que aumenten tu longevidad. Por favor, líder, es inútil. Mi cuerpo está podrido. ¿Cómo es posible? La gran anciana es la columna vertebral de nuestro clan Yao. Su salud es extremadamente importante. Las palabras de Hugh eran sinceras. Buscaba de todo corazón formas de apoyar al clan Yao y sentía un gran respeto por esta gran anciana que podía mirar hacia el futuro. Sin embargo, la gran anciana sentada frente a él dijo burlonamente: «Pero esos tesoros del cielo y la tierra hace tiempo que no me sirven de nada». ¿Qué quieres decir? Hugh no pudo decir nada más. Carecía de la capacidad de prolongar su vida. Cualquier palabra de consuelo que ofreciera sería en vano. No hay necesidad de preocuparse, líder. La vida y la muerte forman parte de un ciclo natural. Incluso nosotros, el clan Yao, no podemos evitarlo. Sus palabras resonaron en el corazón de Hugh. Al mismo tiempo, Hugh sintió que el estado mental de la gran anciana era mucho más claro que el suyo. En ese momento, cambió de tema y preguntó sobre lo que él había mencionado antes. Entonces, líder, ¿querías preguntar sobre el árbol sagrado? Al oírla mencionar la razón de su visita, Hugh asintió. Sí. Me enteré por un amigo que hay un cultivador médico con un cuerpo puro que no ha sido perturbado por demonios del corazón y que sus habilidades médicas son lo suficientemente buenas como para ayudar a otras personas a superar las suyas. ¿Crees que podría ser la persona que se rumorea que despertó el árbol sagrado? Crack. Cuando terminó de hablar, se oyó un sonido sordo. Hugh miró a su alrededor y vio que el antiguo pergamino en manos de la gran anciana había sido repentinamente presionado contra la mesa. Sintiendo la mirada de Hugh, la gran anciana movió las comisuras de sus labios, pareciendo un poco arrepentida. Me disculpo. Estaba un poco emocionada y perdí la compostura. Era normal emocionarse y perder la compostura después de escuchar algo tan importante como esto, que concernía al futuro del clan Yao. Después de todo, el propio Hugh se sorprendió mucho la primera vez que vio a Chui, queriendo ponerle a prueba una y otra vez. Hugh, entiendo. ¿Es esto cierto? ¿Existe realmente un cuerpo puro en este mundo? Esto era algo que solo se mencionaba unas pocas veces en los registros antiguos. ¿Lo has confirmado? Hugh quería decir que sus ojos de demonio podían ver que Chui tenía un cuerpo puro, pero pensando que su excusa de antes estaba en tercera persona, cambió un poco sus palabras. Mi amigo ya lo ha confirmado, pero aún no he ido en persona. También necesitaré obtener el permiso del propio cuerpo puro antes de poder traerlo para intentar revivir el árbol sagrado. Sí, un asunto tan importante requiere naturalmente una confirmación cuidadosa. Asintió, pareciendo estar de acuerdo con las palabras de Hugh, y luego dijo: me pregunto dónde está ese cultivador de cuerpo puro. Estoy dispuesta a compartir las preocupaciones del clan Yao. Esto, tendré que preguntárselo a mi amigo. Hugh no quería contarle a la gran anciana sobre el reino Yunhua en este momento. Después de todo, el líder del clan Yao se había convertido en la bestia contratada de una familia humana, lo que era tan embarazoso como cuando la gran anciana se enamoró de un humano en su día. Aunque el contrato fuera con uno de sus clones, seguía preocupado por ello. De acuerdo, esperaré la respuesta del líder lo antes posible. Respondió la gran anciana. Iré allí pronto para confirmarlo. Hugh se tocó la nariz, luego recordó el propósito de su visita, diciendo rápidamente: por cierto, cuando vine aquí esta vez, quería preguntarte si podrías ver si el árbol sagrado reviviría en el futuro. De acuerdo. La voz de la gran anciana era ligeramente baja. Se dio la vuelta para recoger el astrolabio, preparándose para adivinar el futuro. Entonces, hagámoslo de nuevo. Su voz sonaba un poco ronca.
Hugh se preguntó si sería porque su cuerpo estaba envejeciendo y acercándose al final de su vida. Mientras pudiera averiguarlo, no importaba si el amigo de Hugh había encontrado el cuerpo puro correcto o no, todavía había un cuerpo puro en este mundo, es decir, había esperanza de la resurrección del árbol sagrado. Esta era realmente una gran noticia. Hugh pensó que estaba dispuesto a seguir buscando esto.